Tesis jurisprudenciales del viernes 15 de marzo de 2024 de los Tribunales Colegiados de Circuito. 1. D3. Principio de eventualidad. Su concepto y alcance en los procesos jurisdiccionales. Hechos. La quejosa promovió juicio de amparo directo en contra de una sentencia dictada por una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Seguidos los trámites legales, se le concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión. Posteriormente promovió un nuevo juicio de amparo directo en contra de la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria del amparo anterior, impugnando la constitucionalidad de la normativa aplicada, sin haberla cuestionado en el momento procesal oportuno. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el principio de eventualidad consiste en la carga procesal que tienen las partes en un proceso jurisdiccional para hacer valer y aportar en la fase procesal oportuna todos los medios de ataque y de defensa, incluso ad cautelam, so pena de que concluya o se clausure el ejercicio de su derecho. Justificación. Lo anterior, porque dicho principio busca la oportunidad, el orden, la claridad y rapidez en la marcha de cualquier proceso jurisdiccional. Por tanto, su objetivo es agrupar todas las defensas o ataques que posean las partes para dar celeridad y definitividad al proceso. Asimismo, tiene como fundamento la premisa de que el proceso jurisdiccional se construye por un conjunto de etapas concatenadas y organizadas entre sí, de forma que cuando se cierra una de ellas, ya no es factible retroceder y volver a esta, pues precisamente con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a las partes y firmeza a cualquier proceso jurisdiccional, la ley establece los tiempos que permiten a las partes aportar y hacer valer, en la fase procesal oportuna, todos los medios de ataque y defensa, incluso ad cautelam, so pena de que concluya o se clausure el ejercicio de su derecho. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2. D3. Recurso de revisión fiscal. Procede contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaran la nulidad de las resoluciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, relacionadas con el pago de los incrementos anuales de la cuota pensionaria de las personas jubiladas. Hechos. Una persona jubilada solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, el incremento de su cuota pensionaria anual, en términos de los artículos 7 y 8 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10 transitorio del decreto por el que se expide la ley del ISSSTE. En contra de la negativa promovió juicio contencioso administrativo, en el que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró su nulidad, porque dicho instituto no acreditó que el incremento solicitado se hubiera realizado en términos del reglamento referido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el recurso de revisión fiscal contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa relacionadas con el incremento anual de las pensiones otorgadas por el ISSSTE. Justificación. Conforme a la doctrina jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que proceda el recurso de revisión fiscal en términos del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es necesario que la sentencia recurrida sea de importancia y trascendencia, es decir, que contenga una decisión de fondo que declare un derecho o exija el cumplimiento de una obligación. Ahora bien, conforme a la fracción B del precepto 63 citado, las sentencias del tribunal referido relacionadas con el incremento correcto de la cuota diaria de pensión por jubilación, constituyen una decisión de fondo, porque reconocen un derecho y la exigencia de una obligación, pues resuelven el contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso administrativo, razón por la cual se satisfacen los requisitos de importancia y trascendencia que justifican la procedencia del recurso de revisión fiscal. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 3. D3. Usura. No se actualiza respecto de la tasa del interés moratorio fijada en créditos con garantía hipotecaria que celebre el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, ISSSTE, con sus asegurados. Hechos. Se celebró un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria con el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, ISSSTE. Ante su incumplimiento promovió juicio hipotecario y en la apelación interpuesta en contra de la sentencia de primera instancia, la Sala confirmó la decisión de condenar a la persona demandada al pago del interés moratorio pactado con una tasa menor a la establecida en el contrato, por considerarla usuraria. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que no se actualiza la usura respecto de la tasa del interés moratorio fijada en créditos con garantía hipotecaria, que celebre el ISEC con sus asegurados. Justificación. La prohibición de la usura debe interpretarse armónicamente con la ley y los principios que rigen la actuación del ISEC como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual no tiene fines de lucro, y los contratos de mutuo con interés moratorio que celebra con los asegurados tienen la finalidad de generar recursos que garanticen la asistencia social de todas las personas pensionadas y beneficiarias de la Ley de Seguridad Social Local. De tal forma que la tasa del interés moratorio que utiliza dicho instituto en los créditos con garantía hipotecaria que otorga, establecida en el artículo 82 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, no es equiparable a aquella que aplican, por ejemplo, las instituciones de crédito, porque primero está fijada en la ley, de forma permanente y general, además, está creada y conformada bajo un esquema colectivo, donde asegurados y patrones hacen aportaciones que permiten a dicho organismo, entre otras actividades, otorgar financiamientos y créditos personales e hipotecarios, con una tasa fija limitada por la propia ley. Supuesto diferente ocurre con las instituciones de crédito, que son sociedades controladas de grupos financieros que realizan actividades de captación de recursos del público en el mercado nacional, como inversiones, préstamos, depósitos y también ofrecen protección al dinero de sus clientes, así como otros particulares que otorgan algún crédito semejante. Bajo ese panorama, no es posible perder de vista esa diferencia, pues de ella deriva la certeza de que la tasa del interés moratorio que fija la ley que rige al instituto, goza de la presunción de no ser usuraria, máxime por la finalidad de beneficio que proporciona a los asegurados, dentro de la cual no puede advertirse un propósito de lucro, sino de sostenibilidad. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 16º Circuito.